Dennis Henry Depew nació el 13 de junio de 1943 en Michigan, Estados Unidos. Pasó gran parte de su juventud en la localidad de Burr Oak, donde asistió a la escuela secundaria local antes de obtener un título universitario en negocios en la Universidad Estatal de Michigan. Durante sus primeros años fue descrito como un hombre inteligente, reservado y con una personalidad seria. También era aficionado al deporte universitario, especialmente al equipo de fútbol americano de Michigan State, y mantenía vínculos con la iglesia metodista de su comunidad. Dennis trabajó como tasador de propiedades y empleado relacionado con el Departamento del Tesoro del estado de Michigan. Algunas fuentes también indican que llegó a enseñar educación empresarial durante un tiempo. Profesionalmente tenía una vida relativamente estable y era visto como alguien trabajador y organizado. En 1970, Yoon se casó con Marilyn. Juntos formaron una familia con 3 hijos y durante varios años proyectaron la imagen de un matrimonio común de clase media estadounidense. Marilyn Lee McClenaghan nació en enero de 1941 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Llevaba una vida centrada en la educación, la familia y el apoyo a jóvenes estudiantes. Era reconocida como una mujer amable, paciente y muy comprometida con su trabajo. Varias personas que la conocieron la describieron como alguien cálido y respetado dentro de su comunidad. Durante gran parte de su vida adulta trabajó como consejera escolar en Coldwater High School, ubicada en Coldwater, Michigan. Allí ayudaba a estudiantes con problemas académicos, personales y vocacionales. Compañeros y alumnos afirmaban que realmente se preocupaba por el bienestar de los jóvenes y que era una figura querida dentro de la institución. Su vocación educativa la convirtió en una persona muy conocida en la ciudad, especialmente entre familias y estudiantes que acudían a ella buscando orientación. Durante los primeros años del matrimonio parecían una pareja estable de clase media estadounidense y llegaron a formar una familia con 3 hijos, Jennifer, Julie y Scott. Amigos y vecinos los veían como una familia tranquila y respetable. Sin embargo, detrás de la imagen familiar comenzaron a surgir fuertes problemas de convivencia. Diversas fuentes señalan que Dennis desarrolló una personalidad cada vez más controladora, posesiva y paranoica. Se aislaba emocionalmente y acusaba constantemente a Marilyn de poner a sus hijos en su contra. Según personas cercanas, quería controlar las decisiones familiares y resentía que su esposa tuviera una vida social y comunitaria activa. A medida que avanzaban los años 80, el matrimonio se deterioró gravemente. Las discusiones eran frecuentes y Marilyn comenzó a sentirse atrapada dentro de una relación emocionalmente destructiva. Fuentes relacionadas con el caso indican que Dennis culpaba a Marilyn por casi todos los problemas familiares y se negaba a asumir responsabilidad sobre el deterioro del hogar. Mientras tanto, ella intentaba mantener estabilidad para sus hijos y continuar con su trabajo escolar. Eventualmente, Marilyn tomó la decisión de terminar el matrimonio después de casi 18 años juntos. En 1989 presentó oficialmente la solicitud de divorcio, algo que Dennis nunca aceptó emocionalmente. El proceso de divorcio fue extremadamente conflictivo. Dennis sentía que estaba perdiendo a su esposa, sus hijos y su hogar al mismo tiempo. De acuerdo con cartas enviadas posteriormente por él mismo, estaba obsesionado con la idea de que Marilyn le había arruinado la vida y lo había manipulado durante el proceso legal. A pesar de la separación, ambos seguían teniendo contacto debido a la custodia compartida de los hijos. Dennis tenía permitido visitar a los niños cada 2 semanas, aunque los menores ya mostraban incomodidad y miedo hacia él. Según varios relatos, la tensión dentro de la familia era evidente incluso después del divorcio oficializado en diciembre de 1989. Dennis mantenía una pequeña oficina personal dentro del garaje de la casa familiar incluso después del divorcio. Aunque legalmente ya estaban separados, él seguía entrando y saliendo de la propiedad por asuntos relacionados con los hijos y con esa oficina improvisada. Algunas reconstrucciones del caso sugieren que esto prolongó la tensión entre ambos y dificultó que Marilyn pudiera alejarse completamente de él. La relación terminó de forma trágica el 15 de abril de 1990 durante una visita programada por custodia en el domingo de Pascua. Dennis llegó a la casa familiar para recoger a 2 de sus hijos como parte del acuerdo de visitas tras su divorcio. La relación entre ambos ya estaba completamente destruida después de años de discusiones y control obsesivo por parte de Dennis. Esa mañana, la tensión explotó cuando su hija Julie se negó a ir con él y su hijo Scott también mostró resistencia. Marilyn intentó intervenir para calmar la situación, pero Dennis reaccionó violentamente. Según los testimonios posteriores, comenzó a gritarle antes de empujarla brutalmente por las escaleras del sótano frente a sus hijos. Una vez abajo, continuó golpeándola salvajemente mientras los niños lloraban y le suplicaban que se detuviera. La hija mayor de la pareja, Jennifer,
Salió corriendo desesperadamente hacia la casa de un vecino para llamar a la policía. Mientras tanto, Dennis levantó a Marilyn, que todavía seguía viva aunque gravemente herida, y les dijo a sus hijos que la llevaría al hospital. Sin embargo, nunca tuvo intención de hacerlo. Horas después, trabajadores encontraron el cuerpo de Marilyn abandonado cerca de una carretera rural en Bethel Township. La autopsia confirmó que había recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza. La policía comenzó inmediatamente una intensa búsqueda de Dennis, quien ya se había convertido en el principal sospechoso del asesinato. Mientras escapaba, Dennis protagonizó el episodio más perturbador del caso. Ese mismo día, Ray y Mary Thornton conducían por una carretera rural cuando una camioneta pasó violentamente junto a ellos a gran velocidad. Poco después vieron la misma camioneta estacionada cerca de una escuela abandonada. Desde la distancia observaron a un hombre cargando una sábana blanca empapada de sangre y escondiéndola detrás del edificio. El hombre era Dennis. Cuando notó que estaba siendo observado, comenzó a perseguir agresivamente a la pareja durante varios kilómetros, pegándose peligrosamente a su automóvil. Dennis intentaba intimidarlos y aparentemente trataba de obligarlos a salir de la carretera. Ray Thornton declaró posteriormente que sintieron auténtico pánico porque no sabían quién era ese hombre ni qué estaba escondiendo, pero entendieron rápidamente que era extremadamente peligroso. En lugar de detenerse o confrontarlo, continuaron manejando hasta alejarse de la zona rural donde estaban prácticamente solos. Finalmente, Dennis dejó de perseguirlos, probablemente porque temía llamar demasiado la atención o ser visto por otros conductores. Después de asegurarse de que ya no los seguía, los Thornton regresaron más tarde al lugar donde habían visto la sábana escondida. Allí encontraron el objeto cubierto de sangre dentro de un agujero cerca de la escuela abandonada y contactaron inmediatamente a las autoridades. La policía posteriormente confirmó que la sangre pertenecía a Marilyn. Este episodio se volvería mundialmente famoso años después por las enormes similitudes con la escena inicial de la película Jeepers Creepers. Dennis inició una larga fuga por distintos estados de Estados Unidos usando identidades falsas y evitando constantemente a las autoridades. Abandonó Michigan poco después del crimen y comenzó a desplazarse por carreteras secundarias para reducir las posibilidades de ser reconocido. Durante ese periodo utilizó varios alias, aunque el más conocido fue Hank Quinn, nombre con el que logró rehacer temporalmente una nueva vida lejos de Michigan. Las autoridades federales y estatales emitieron alertas de búsqueda, pero Dennis consiguió mantenerse oculto durante casi un año completo. Mientras estaba prófugo, Dennis viajó por diferentes estados como Virginia, Oklahoma, Iowa y finalmente Texas. Investigadores descubrieron posteriormente que se movía constantemente para evitar crear rutinas que pudieran delatarlo. Durante esos meses trabajó ocasionalmente en empleos temporales y utilizó documentos falsos o información manipulada para ocultar su identidad real. Según varios reportes, mantenía una apariencia relativamente tranquila y era capaz de comportarse de manera cordial con las personas que conocía, lo que le permitió pasar desapercibido durante bastante tiempo. Uno de los aspectos más perturbadores de su tiempo como fugitivo fueron las cartas que enviaba a familiares y conocidos. Dennis mandó al menos 17 cartas desde diferentes ubicaciones del país. En ellas intentaba justificar el asesinato culpando directamente a Marilyn por el divorcio y el deterioro de su vida. Muchas de las cartas mezclaban referencias religiosas, sentimientos de paranoia y pensamientos incoherentes. En algunos mensajes afirmaba que había sido empujado emocionalmente al crimen, mientras en otros mostraba resentimiento hacia el sistema judicial y hacia su propia familia. Las autoridades usaron los matasellos de esas cartas para rastrear parcialmente sus movimientos por varios estados. En Texas, Dennis llegó incluso a iniciar una nueva relación sentimental mientras seguía ocultando su verdadera identidad. Vivía bajo el nombre de Hank Quinn y logró convencer a varias personas de que era un hombre común que había llegado desde otro estado buscando trabajo. La mujer con la que convivía nunca sospechó inicialmente que se trataba de un asesino buscado nacionalmente. Dennis evitaba hablar sobre su pasado y mantenía una vida discreta para no llamar la atención. Aún así, seguía obsesionado con el crimen y con Marilyn, algo que quedaba reflejado en las cartas que continuaba escribiendo. La nueva pareja de Dennis se llamaba Linda Blizzard, aunque algunas recreaciones y artículos posteriores la identifican únicamente como Mary, para proteger parcialmente su identidad. Las fuentes periodísticas más cercanas a la época de los hechos confirman que su verdadero nombre era Linda Blizzard y que vivía en Grapevine, Texas. De acuerdo con reportes posteriores, ambos comenzaron una relación alrededor de Halloween de 1990, varios meses después del asesinato de Marilyn. Dennis aparentaba ser un hombre común que había llegado desde otro estado y evitaba hablar demasiado sobre su pasado.
Linda, sin embargo, comenzó a sospechar que algo no encajaba. Él era evasivo, cambiaba detalles sobre su vida y ocultaba información personal constantemente. Las sospechas de Linda llegaron al punto de contratar a un investigador privado e incluso tomar un curso de detective para intentar descubrir quién era realmente Hank Quinn. Aún así, no logró descubrir su verdadera identidad durante meses. Según reportó Associated Press en 1991, Linda comentó después de los hechos que sentía que había estado viviendo con un completo desconocido. La verdad salió a la luz el 20 de marzo de 1991, cuando el caso de Dennis apareció en el programa Unsolved Mysteries. Esa noche Linda llegó a casa y encontró a Hank empacando desesperadamente sus cosas mientras el programa estaba en televisión. Dennis le dijo que su madre estaba enferma y que debía irse inmediatamente. Según varias reconstrucciones del caso, incluso le pidió que le preparara sándwiches para mantenerla distraída mientras él escapaba antes de que reconociera su rostro en pantalla. Poco después, una amiga de Linda llamada Barbara Harris vio el episodio y reconoció inmediatamente a Hank Quinn como Dennis Depew. Ella fue quien alertó a Linda y posteriormente proporcionó información clave sobre la camioneta de Dennis a las autoridades. Gracias a esa llamada, la policía logró rastrear al fugitivo hasta Luisiana. La persecución final de Dennis comenzó esa misma noche del 20 de marzo de 1991, pocas horas después de que el programa Unsolved Mysteries emitiera el caso a nivel nacional. Gracias a la llamada de Linda, las autoridades obtuvieron información sobre la camioneta que utilizaba y comenzaron a rastrear sus movimientos. Para ese momento, Dennis ya sabía que había sido descubierto y había abandonado rápidamente la casa donde se escondía. La policía localizó la camioneta cerca de Vicksburg, Mississippi, en dirección hacia Luisiana. Cuando los agentes intentaron detenerlo, Dennis aceleró inmediatamente y comenzó una peligrosa persecución nocturna por carretera. Según los reportes policiales, conducía a gran velocidad mientras realizaba maniobras agresivas para evitar ser rodeado. Durante la fuga, atravesó varios controles policiales y obligó a otros conductores a apartarse del camino. Las autoridades ya sabían que Dennis estaba armado y lo consideraban extremadamente peligroso. A medida que la persecución avanzaba, Dennis comenzó a disparar desde el interior de la camioneta contra los oficiales que lo seguían. La situación escaló rápidamente y varias patrullas participaron en el operativo. Los agentes respondieron intentando inutilizar el vehículo disparando hacia las llantas traseras. Según los informes posteriores, la persecución se extendió aproximadamente 15 millas mientras Dennis continuaba intentando escapar desesperadamente. Finalmente, los disparos policiales lograron destruir las llantas traseras de la camioneta y el vehículo comenzó a perder estabilidad hasta detenerse por completo. Aún rodeado por múltiples patrullas, Dennis siguió disparando desde dentro del vehículo durante unos instantes. Los agentes se preparaban para acercarse tácticamente cuando escucharon un último disparo. Cuando finalmente abrieron el vehículo, descubrieron que Dennis se había suicidado de un disparo en la cabeza antes de ser arrestado. La persecución terminó alrededor de las 4 de la madrugada del 21 de marzo de 1991 y puso fin a casi un año de búsqueda nacional. Para muchos investigadores, el caso fue especialmente impactante no solo por la brutalidad del asesinato de Marilyn, sino también por la intensidad de la fuga y el hecho de que Dennis prefiriera quitarse la vida antes de enfrentar un juicio. Los hijos evitaron en gran medida aparecer públicamente durante los años posteriores. Varias fuentes relacionadas con el caso mencionan que recibieron apoyo psicológico debido al trauma extremo que vivieron. Tras la muerte de ambos padres, familiares cercanos ayudaron a cuidar de ellos y mantener cierta privacidad frente a la atención mediática. Linda también quedó impactada tras descubrir la verdad. Según reportes posteriores, Linda declaró sentirse completamente engañada y horrorizada al enterarse de que había estado viviendo con un asesino fugitivo. Incluso llegó a decir que Dennis parecía una persona tranquila y normal la mayor parte del tiempo, algo que hizo todavía más perturbador el descubrimiento. Investigadores y periodistas analizaron las 17 cartas que Dennis había enviado durante su fuga y concluyeron que nunca mostró arrepentimiento genuino por el asesinato. Algunas personas cercanas afirmaron posteriormente que el comportamiento controlador de Dennis ya era evidente años antes del crimen, aunque pocos imaginaron que terminaría asesinando a su exesposa. Antes de terminar con el video, aquí les dejo datos extras sobre este caso.
Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo contenido. Gracias por su tiempo y atención. Que tengan un buen día.